quieren venir a ganarse la lotería cada semana, a jugar en el casino cada semana, y eso no es posible. Con mi frase de batalla de no sea vago, estudie, que en el negocio de la inversión el componente crítico que te va a hacer exitoso o no exitoso es adolecer de disciplina. Le he ido vendiendo calls y nunca he tenido que entregarla, y aunque no hayan subido tanto en precio, cuando sumas el precio más los dividendos recibidos más todas las calls recibidas, la rentabilidad que ha dado ese activo, porque la ha dado de tres formas, no solo porque ha subido el precio, ha sido muy superior a la de otros que me ha subido el precio y lo he vendido y ya está, ¿no? Voy a darles un nombre que las personas cuando van y miran me dicen, pero ¿cómo se le ocurre a este tipo hablarme de esta empresa? Y les voy a dar un nombrecito, se llama... Hola, buenas tardes, seguidores de Bolsazón. ¿Qué tal estáis? Hoy sabéis que nos gustan mucho las opciones financieras put y call, que las usamos a menudo. Yo las uso también en el fondo. Y hoy tenemos el honor, porque para mí es un honor, de contar con la presencia de Luis Silva, fundador de uno de los principales canales de opciones financieras del mundo, Option Sigma. Hola Luis, buenas tardes. Hola Javier, ¿cómo estás? Un saludo muy especial para ti y para toda tu audiencia. Encantado de compartir aquí este espacio contigo el día de hoy. ¿Qué tal? Qué alegría. Pues mira, cuando estaba viendo tu canal, ya más de 200.000 seguidores apasionados por el mundo de las opciones, y seguro que hoy nos vas a poder transmitir parte de esa pasión en este ratito con nosotros. Te agradezco mucho este tiempo que hoy nos compartes. Cuando yo miro esas cifras, yo digo, esto es irreal. A veces pienso que ni yo mismo me las creo de lo que empezó como una pasión, termine siendo mi dedicación de tiempo completo y que hoy el canal cuente con más de 220.000 suscriptores interesados en derivados financieros, lo cual se me hacía una locura hace unos años. Es básicamente poder llenar el estadio Bernabéu, que 3 veces. Ya ves. Sí, cuando lo miras así, la verdad es que da miedo, ¿eh? Sí, es impresionante, pero y eso me lleva muchas veces a plantearme lo que significa a nivel de Ujú. responsabilidad que más de 200.000 personas te estén escuchando, lo que digas. Digo que este tipo de posiciones debe ser usadas con mucho cuidado porque podrías hacer algo bueno de ello o algo también no tan bueno. Y la idea es poder llevar un mensaje positivo para todos a nivel del mundo de la inversión y por supuesto que aprendan de una manera divertida y sana todo lo que hay alrededor de los derivados financieros, de las opciones. Pero sí me lo tomo con mucha responsabilidad. Te entiendo perfectamente, porque a nosotros en Bolsazón nos pasa lo mismo. Cada vez tenemos más y más seguidores, cada vez más gente en la comunidad, y al fin y al cabo la gente está invirtiendo con sus ahorros de toda una vida, de herencias, y bueno, pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? La formación y la información que vamos trasladando, y nos gusta ser rigurosos y nos gusta hacer las cosas bien. Qué bueno. Bien, pues cuéntanos un poco de ti antes de tu canal, de dónde vienes, qué estudiaste, a qué te dedicabas antes de este mundo. Bueno, yo tengo mi formación en administración de negocios. Yo soy egresado de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Colombia, que es la universidad más grande pública que existe en Colombia. Y allí empecé mi carrera pues en el mundo de los negocios, siempre un apasionado por los negocios, por las ventas, por el marketing, por los productos financieros. Y allí en la universidad tal vez estaba cursando sexto, séptimo semestre, una carrera de 10 semestres. Llegó una posibilidad de tomar una electiva que se llamaba juego de bolsa. Y siempre me había interesado el mundo de los mercados financieros, escuchabas en las noticias la cantidad de historias alrededor del mercado de valores, siempre te llegan ese tipo de ecos de Wall Street. Y se me hacía un poco difícil, en ese entonces no teníamos la tecnología que tenemos hoy día, y empecé a hacer esta materia electiva llamada juego de bolsa, y la idea era, digamos que el que mejor nota tenía al final del semestre era quien tuviera un mejor rendimiento
en la bolsa de valores. Qué Pero bueno. hoy por hoy lo entiendo que eso realmente terminaba siendo un juego, porque hoy no se trata de que tengas el mejor rendimiento en un periodo X de tiempo, sino que seas sostenible durante un periodo muy largo de tiempo. Y por allá en el 2004, 2005, hice mi primera inversión real en un producto de la Bolsa de Valores de Colombia, una empresa de energía, y ahí empieza mi historia de la inversión que me ha hecho pasar por otro tipo de mercados, el mercado Forex, el mercado de futuros. Hice después una maestría en administración de negocios también. Así que digamos que el mensaje fue que no, nada de eso te lo enseñan en una universidad. De pronto lo ves de manera muy superficial, muy somera, pero esto de crear hábitos de inversión, hábitos de ahorro, de invertir en los mercados, exponerte a diferentes tipos de productos, realmente termina siendo más un componente para llenar en el requisito que algo que puedas llevar a la práctica de manera pronta. Hoy es distinto, hoy la tecnología nos ha ayudado a que este tipo de, digamos, de conceptos sean más aplicables en la vida real. Y así, digamos que parte como me interesa, así que si me hablan de cuánto tiempo llevo siendo inversionista, este año 2024 cumplo 20 años. Muy bien, pero entonces desde entonces te dedicas a los mercados financieros al 100% o primero estuviste trabajando en otras cosas. ¿Qué hacías? Bueno, no, es solo de los mercados financieros al 100%. Llevo tal vez 7 años, o sea, por ahí desde el 2017, 2018, ya empiezo a dedicarme 100%. Yo antes trabajé para un banco también. Yo he viajado, salí a estudiar inglés a Canadá, regresé a Colombia, trabajé para empresas del sector automotriz, estuve dirigiendo toda una zona de General Motors en el oriente de Colombia durante varios años. Trabajé para una empresa chilena también como el gerente de finanzas y seguros para esta compañía, una empresa chilena que fue vendida después a un grupo inglés. Y bueno, siempre paralelamente llevaba esto como una actividad de como a tiempo parcial. Fui profesor universitario en las áreas de mercadeo, más como una pasión que cualquier otra cosa, porque desafortunadamente la educación, digamos, desde esa óptica no es que te rinda muchos beneficios desde el título económico, más allá de que un apasionado por enseñar, un apasionado por compartir experiencias y conocimientos con mis alumnos. Y bueno, eso ha sido el trayecto. He sido empresario toda la vida, empresario, pero como una actividad paralela más que una actividad de tiempo completo. Y bueno, hace ya eh, más de 6 7 años que vengo siendo ya empresario a tiempo completo con diferentes proyectos. Uno de ellos, este que ven acá, llamado Opción Sigma. ¿Que lo fundaste tú solo o lo fundaste con algunos compañeros? O... Lo fundé solo. Hoy por hoy parte del crédito se lo llevan mis hijas y se lo lleva mi esposa, pero sí lo fundé solo. Y digo que parte del crédito se lo llevan ellas porque yo creé el canal de YouTube en el año 2011. O sea, yo llevo dando vueltas con esto hace ya, para la fecha que estamos haciendo este video, 13 años, pero nunca con la claridad de saber qué contenido podríamos producir por allí. Y yo siempre ponía videos esporádicos, realmente más como un hobby que cualquier otra cosa. Y yo no sabía de qué hablar y un día mis hijas, bueno, me dice mi esposa, ¿por qué no pones videos de eso que tanto te la pasas escuchando, eso tal col y ese tal put? Y así empieza la historia y empiezo a poner unos videos al respecto, eso empieza a generar un poco de, llamó la atención de 4 personas, uno era mi esposa, mis 2 hijas, se iban 3 y de pronto mi mamá también llegó y miró un video como porque le daba pesar y me daba un like y empezaron a ver esos videos. Pero más allá de eso, realmente lo que me movía era una profunda pasión por aprender y por llevar esos conocimientos que yo tuve que hacer entender desde el idioma inglés, llevarlos al español, pero pues vuelvo y te digo, el mercado era muy cerrado, era más complejo abrir una cuenta en ese entonces, una cuenta de broker, es supremamente fácil y expedito. Sí, sí. Y así empieza una cosa, terminó llevando la otra, terminamos creando un grupo de amigos en WhatsApp donde compartíamos información al respecto, que es hoy, esa es la base que hoy tenemos de la comunidad Sigma.
Qué bueno, qué bueno. Sí, yo conozco a uno de los miembros de tu equipo, que de hecho fue un miembro muy activo en Bolsazón. Tenemos ese lazo en común, el gran Roberto, que desde aquí le mandamos un saludo. Un saludo muy especial para Tarry, el gran Roberto Martín, sí, un aliado, pero más que un tremendo profesional, una tremenda persona que nos ha Efe- abierto las puertas de su Efectivamente, casa y su corazón. efectivamente, sí, sí. Bien, pues cuéntanos un poco por qué las opciones financieras, cuándo empezaste a interesarte, cómo empezaste a usarlas. Por accidente, las empecé digamos, a utilizar por puro accidente. Yo venía haciendo Forex en el año 2009 y me pegó una revolcada el Forex. Fue terrible. Yo siempre digo que el Forex es un triturador de carne. Sí, Entra un trader y sale carne molida. Y es terrible. no había escuchado ese antes, ese es bueno. Es- y, em- y empecé a hacer Forex, pero en ese entonces te dejaban fondear hasta con una tarjeta de crédito. En esa época, en un broker que se llamaba, si no estoy mal, Oanda. No sé si todavía existirá. Ah, sí, 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 Eran de lo conozco. Canadá, tal vez. Porque yo vivía en Canadá en ese entonces ahí. Bueno, no sé dónde será, pero hacia afuera. Y una vez hice, dentro de esas locuras, yo veía que me tocaba esperar mucho un movimiento o te tocaba apalancarte mucho para poder percibir algún tipo de beneficio. Y encontré un mejor activo, un mejor par de activos, que era el par dólar contra el rand sudafricano. Y se me dio Ajá. por meterme a eso. Y cuando yo dejé eso correr y al día siguiente aparezco menos $2,000, menos $2,000, en esa época para mí era toda la vida, era horrible. Y Ya yo la ves. única solución que encontré dentro de mi ignorancia y mi responsabilidad fue poder sostener la posición porque era una posición apalancada y le metí más dinero para que no me obligaran a liquidar la posición. Finalmente, cuando eso llegó a break-even, yo decidí, dije, no, aquí yo, horrible, no me salgo de esto, yo no voy a volver a vivir esto aquí, pero comprometiendo mis ingresos y los de mi familia, casi que yéndolos a apostar como si fuera un casino, esto no tiene ningún sentido. Y luego estudiando, buscando videos, a mí me gustaba escuchar muchos podcasts en ese entonces que tenían que ver con finanzas personales, a David Back, a Dave Ramsey, em, y motivacionales. Me gustaba escuchar mucho a un mexicano que se llamaba Miguel Ángel Cornejo. Entonces ahí como que tuve una formación y en una de esas, escuchando, estaba trabajando y yo ponía a rodar videos en YouTube y los escuchaba. Y en una de esas apareció algo, como seguro el algoritmo lo tomó, algo relacionado con el tema de los mercados financieros, me mostró un video de una compañía que se llamaba, de un canal de YouTube, que hoy en día se llama Tasty Life, pero en su momento se llamaba Tasty Trade, Ujú. que son los mismos que habían fundado Thinkorswim y habían fundado Tasty Trade, la plataforma que hoy se llama Tasty Trade, y el programa de hoy se llama Tasty Life. Y empecé a ver esos videos y un video me llevó a otro, luego empecé a ver videos de otro canal que se llamaba Option Alpha y cuando me di cuenta, pues dije, yo quiero operar ese tipo de activos porque son activos que son supremamente, digamos, te brindan muchas más posibilidades que simplemente jugar en largo o entrar en corto, como sucede, por ejemplo, en el mundo Forex o en el mundo de los futuros. Lo que puedes especular de distintas maneras y eso me llamó muchísimo la atención, que uno de los grandes, digamos, problemas a los cuales se enfrenta un trader es que, por ejemplo, su, su activo no tome ninguna dirección y poder entender que podías ganar dinero sin necesidad de tomar partida de la dirección del mercado, eso fue un descubrimiento que a mí me voló la cabeza y empecé, como la mayoría de las personas, a operar contratos de call y put, hacer trading de call y put. Me explico, tratar de tomar una dirección alcista comprando un call o una dirección bajista comprando un put. Y me di cuenta que ese es el error que cometen la mayoría de las personas porque intentan operar opciones sin entender que hay otros fundamentos detrás que afectan el precio de las opciones y que no las puedes tratar como un contrato de futuros o como un par de monedas o como acciones,
en donde no estás expuesto a distintas variables que sí están expuestas a las opciones, como lo son, por ejemplo, el tiempo y la volatilidad. Eso me costó entenderlo porque recuerdo un episodio en donde compré unos calls de Microsoft, se aproximaban, eso tal vez fue en el año 2014, 13 por ahí, unos calls de Sí. Microsoft y Microsoft reportaba ganancias y la acción subió y yo feliz porque reportaba ganancias después de que la campana sonaba al cierre del mercado. Luego, las opciones solamente se operan de 9:30 de la mañana, hora de Nueva York, hasta las 4 de la tarde. Entonces tenía que esperar hasta las 9:30 de la mañana del día siguiente para tomar mis jugosas ganancias de ese contrato de opción, de esos contratos, porque había comprado varios, de esos contratos de opción call. Y, y yo ahí iba a celebrar. Y resulta que abre el mercado, la acción sube como era previsto y perdí dinero. Y yo decía, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo así que perdí dinero? Me engañaron, me estafaron, me robaron y me terminé dando cuenta que el único que estaba engañando, estafando y robando era yo contra mí mismo por desconocimiento, por ignorancia. Así que eso me Sí, llevó sí. como a estudiar más, más, más. En otra ocasión también compré un contrato call, esperando que la acción subiera, y empezó a subir, digamos que la acción estaba en 20, cuando se regresó y volvió a subir a 20, ya el contrato valía menos. Y yo, pero ¿cómo es posible que el contrato valga menos si está en la misma zona de precios que estaba hace un momento y ahora vale menos? Y empecé a tratar de entender, poner en Google, ¿por qué todo esto tocaba en inglés en ese entonces? ¿Por qué el Sí. contrato perdió dinero a pesar de que está al mismo precio? Y allí fue donde se da todo el descubrimiento del Theta, del Vega, del RO, que está invadido en el mundo de las opciones. Y eso me llevó a ser mucho más incisivo en el aprendizaje y dedicarle. Yo no supe que estaba abriendo la caja de Pandora cuando abrí cuando empecé a hablar, digamos, a aprender de calls y de puts, de contratos de opción. Porque es un mundo infinito donde te sumerges y casi que no encuentras el final. Realmente Eh, no terminas encontrando el final. Uno de mis grandes maestros ha sido Tom Sosnoff, el fundador de Thinkorswim, y hablábamos con él hace algunos meses que tuvimos la oportunidad de coincidir en un evento en la ciudad de Orlando, un summit, una conferencia, y conversábamos sobre que él lleva 40 años y más en este negocio y no termina de aprender. Y todos los días descubre algo nuevo y el mercado todos los días te propone algo distinto. Por lo tanto, te obliga a mantenerte vigente, te obliga a mantenerte de alguna manera vivo, porque si estás con la esperanza de que aprendiste algo y ese algo ya es el definitivo, es la letra escrita sobre piedra, estás supremamente equivocado, especialmente cuando operas opciones. Claro. Ahora que te han escuchado algunos de esos errores iniciales, los oyentes que tenemos aquí con nosotros hoy y que no conocen el mundo de las opciones, pues a lo mejor les va a generar rechazo porque no saben que detrás de eso hay cosas bastante simples y que de verdad usadas de una forma racional te pueden generar dinero y te pueden proteger la cartera. Eh, ¿Qué les podías decir a la gente, que tú seguro que estás súper acostumbrado a hablar de las grandes ventajas de las opciones si se utilizan bien, para que no tengan miedo si se utiliza de forma correcta? Javier, gracias por esa pregunta porque es el pan de cada día y las personas llegan con una noción equivocada de lo que significan las opciones. Lo que pasa es que a nivel de marketing suena muy bonito decir que con $20 de inversión puedes convertirlo en $3,000 en unas pocas horas, lo cual es potencialmente posible con las opciones, pero la realidad es que esos eventos no se dan de la manera tan frecuente que tú quisieras porque tienes que poner a coincidir el tiempo, la volatilidad, bueno, en fin, varios factores para que se pueda dar, pero se pueden dar. Entonces lo que termina pasando es que las personas se sumergen en esta fantasía que es posible, pero que no deja de ser casi que un evento probabilístico como el de ganarse la lotería. Ahora, ¿me creerías la audiencia si les preguntara que las opciones son menos riesgosas que, por ejemplo, comprar acciones? Solamente comprar acciones.
Porque Lo vas a tener que explicar, porque seguro que muchos van a decir, ¿cómo es eso posible? no, A es ver, que cuéntanos. a los comentarios que yo recibo, pues imagínate estar produciendo contenido durante tantos años y con más de 200.000 suscriptores. Ah, pero opciones, eso es peligrosísimo. Yo, lo único peligroso es tu ignorancia. Porque si tú utilizaras las opciones apropiadamente, no bajo la fantasiosa idea de que son billetes de lotería, sino realmente como un esquema de protección de tu portafolio y como una forma sistemática de generar ingresos a partir de poseer, por ejemplo, otro activo, en- entenderías esto una lógica totalmente distinta. Alguien dice, me dirá, ah, pero es que vender opciones al desnudo es muy riesgoso. Y yo te digo, no. ¿Qué tanto riesgo hay entre comprar 100 acciones de compañía X y vender un put de la misma compañía al precio que está, al strike que está la acción, el precio que está la acción en ese momento? Es más riesgoso comprar las acciones. Entonces, se llenan la idea de se llena la cabeza una gran cantidad de ideas que son equivocadas. Si ustedes miran cualquier gráfica de riesgo, entenderán que vender un put contra comprar unas acciones es mucho menos riesgoso vender el put por aquella prima que recibes en contraprestación por la venta de ese put. Entonces, cuando tú le empiezas a contar esto a la gente, empiezas a desmontar todos esos mitos que existen alrededor de las opciones y cuando le empiezas a vender la idea a la gente de que usted puede comprar una acción al precio que usted desee y si no se da ese precio, le pagan por esperar. Suena bonita la idea. Usted podría comprar una acción hoy esperando a que llegue, que baje a 100 o podría vender, por ejemplo, un put, volviendo al tema de los puts, un put en el strike 100 en que si no se da el evento que la acción llegue a 100 para que usted se sienta confortable en esa zona de compra, por lo menos le pagaron por la espera. Entonces ahí el discurso empieza a cambiar. O si usted tiene una cartera de acciones que realmente no le está produciendo unos retornos significativos más allá de repente que unos dividendos, porque la acción es muy estable, es una acción que no se comporta de manera muy volátil, podría usted sacar una rentabilidad a partir de esas acciones, casi que rentándolas a través de una estrategia llamada el cover call, en donde puede recoger un ingreso de manera semanal, de manera cada 2 semanas, mensual, como usted lo decida. Entonces, cuando llevas ese tipo de mensajes, las personas dicen, no, esto me suena a estafa, esto me suena a que esto es algo que no es posible, o eso me suena que eso solamente está reservado para los inversores institucionales. ¿Cómo voy a vender algo sin haberlo adquirido previamente? Entonces, nos hemos dedicado a desmontar todos estos mitos alrededor de las opciones y mostrar que las opciones son menos riesgosas que los contratos de futuros, que el Forex, porque por lo menos así tú decidieras operar opciones en largo a través de un call input, son menos riesgosos, por ejemplo, que un contrato de futuros, porque en el contrato de futuros puedes tener riesgo ilimitado. Mientras que un contrato de opciones digamos en este caso, ya tiene un stop plenamente definido. Tú no vas a perder más de lo que invertiste por ese contrato. Pero a partir de allí podemos generar miles de estrategias. Y cuando digo miles, no estoy exagerando, miles de estrategias en donde combinamos call con puts, cortos con largos, fechas de vencimiento. Y eso hace que sea un mundo extremadamente rico y diverso el que podemos explorar y donde no vamos a querer operar otro activo después de conocerlas. Así es, esa frase para mí es muy interesante, ¿no? Cuando dices, después de conocerlos, es que no puedes dejar de utilizar el activo, porque en verdad es una herramienta tan poderosa. Yo a veces, cuando hablo del uso de opciones put y call para sacarle un rendimiento extra a la cartera y para controlar el riesgo, y se lo explico a los oyentes, a quien esté escuchándome ese día, ¿no? Porque voy por ahí dando conferencias y clases, como tú también he dado muchas clases, pues lo que les digo es lo siguiente, a ver, vamos a ver. Tú, si vas al dentista, no quieres ir a un dentista como el de hace 30 o 40 años, que lo único que sabía hacer era con un alicate sacarte la muela que dolía, ¿no? Y lo pasabas muy mal. Desde entonces, la profesión ha evolucionado y hay muchísimas cosas, muchas herramientas y anestesias y técnicas que ayudan a que
salir de dentista pues de una forma con más éxito y arriesgando menos tu dentadura, ¿no? Pues igual en el mundo de los mercados financieros. Quien opera solamente con acciones hoy en día es como si fuese al dentista antiguo. Y sin embargo, tenemos todas estas herramientas adicionales del dentista moderno que yo uso muchísimo, como sabes, y que tanta gente se está perdiendo y es una pena, ¿verdad? Además que las opciones, digamos que desde el punto de vista que ya hablamos, cobertura y generación de ingresos, te dan allí la mano, también están aportando hoy en día mucha información para entender qué es lo que está sucediendo y por qué están sucediendo ciertos movimientos en los mercados. Hoy por hoy se están negociando más contratos de opción que acciones mismos. Y esto produce de alguna manera alguna carga para que los dealers o los inversores, inclusive institucionales o aquellos que están sirviendo de contrapartida, ejerzan por allí algún tipo de presión en los mercados al cargarse o descargarse de ciertas posiciones. Y de pronto, si esto les suena muy complejo, quiero que se lleven solamente la idea de, así usted no opere opciones, debería entenderlas para tratar de percibir qué es lo que está pasando allá afuera en el mercado. ¿Por qué el precio se mueve en cierta banda? ¿Por qué no se sale de ciertas zonas? Porque las opciones también pueden actuar como puntos de soporte y puntos de resistencia por la cantidad de contratos que se están operando en ciertos niveles. Entonces allí nos dan una gran cantidad de información que es súper relevante. Y bien lo mencionas tú con el cuento del dentista, y es qué herramientas existían hace unos años versus las herramientas que existen hoy en día. Hoy también podemos adaptarnos de tantas formas en que yo sé que para muchos es muy difícil de creer que hay estrategias que tengan, por ejemplo, 90% de probabilidad de éxito, en que a ti no te interese si el mercado sube, si el mercado se mantiene o si el mercado inclusive baje un poco. Eso para muchas personas es un poco difícil de entender, pero sí, son estrategias que de hecho hacemos a diario, en donde tú no tienes que estar batallando con la dirección. Es que de por sí ya estamos batallando con la dirección porque no tienes otro camino cuando no conoces. Es que me niego a que las personas no entiendan o no sepan que hay un mundo más allá de que simplemente tengamos un stop loss o una orden de stop para salir de una posición. No, hay otras herramientas que te permiten protegerte más allá de un stop. Collares, sintéticos, bueno, puedes protegerte de tantas maneras a través de las opciones que es realmente un mundo supremamente amplio y de verdad que a veces lo que falta es tiempo para seguir instruyéndose alrededor de eso. Pero con esto no quiero decirles que sea algo que les va a tomar mucho tiempo. Yo creo que con estas estrategias que mencionábamos hace un momento de la generación de ingresos y de protección, podrían perfectamente ayudar a que su cartera se rentabilizara un poco más, más allá de que simplemente dejar que las acciones suban de precio o que bajen de precio si está haciendo en corto. No, podríamos hacer muchas más estrategias que simplemente el famoso buy and hold. Por supuesto. Y te voy a preguntar, porque yo normalmente me coloco del lado, yo llamo del lado asegurador, ¿no? De el que vende las opciones, vendedor de opciones put o vendedor de opciones call para cobrar primas. ¿Y tú qué estrategias prefieres? ¿Qué es lo que haces normalmente y por qué? Me he acostumbrado a operar muy pocos activos y las personas que hacen parte de la comunidad de Opción Sigma saben que estoy operando los activos, los mismos activos una y otra vez. Yo dividiría esta conversación en dos. Una es el Luis inversor, otra es el Luis especulador o el Luis trader. El Luis inversor le gusta invertir en una cartera de activos a largo plazo, que reciba dividendos, que le pueda generar ingresos a través de estrategias como el cover call, el cash secure put, para hacer algo que se conoce como el ciclo de la rueda. Pero el Luis especulador todos los días opera el índice S&P 500, hace opciones sobre el índice S&P 500, en donde allí lo que yo intento es tomar partida de ciertos números que llevamos recolectando por años. Tenemos una data bien rica en donde hemos probado estrategias, que ese es nuestro mejor backtest, la estrategia real, probada por un espacio de al menos de 4 o 5 años, en donde, pongámoslo de esta manera,
y no quiero que se malentienda el mensaje, pero supongamos que en una ruleta solamente hay dos colores, el rojo y el negro. Realmente en la bolsa de valores solamente hay dos colores, el rojo y el negro, o sube o baja. Y podríamos decir que hay uno ahí intermedio, el verde, que sería el que se mantiene. Pero ese no me aplica en este caso. Pero si partiéramos de ese principio de que solamente hay dos colores en la bolsa, el rojo o el verde, en este caso en la ruleta sería el rojo o el negro. Sabemos que de arrancadas, cuando tú compres un activo, tienes 50% de probabilidad de hacer dinero o de perderlo, ¿no? O sube desde el punto en donde tú lo compraste o baja desde el punto en donde tú lo compraste. Si nosotros entendemos que más allá de una gráfica, más allá de la lectura de un indicador, es un tema de juego de probabilidades, pues allí la conversación se hace un poco más fácil. ¿A dónde voy? Hemos recolectado tantos datos que nosotros hemos podido establecer el movimiento, por ejemplo, de apertura, en la primera hora de apertura del índice S&P 500. Y nos hemos especializado en el índice S&P 500. Hemos hecho otros intentos con el Nasdaq, pero por su poca liquidez no resulta tan atractivo. Pero en el S&P 500, porque es el de mayor liquidez, el índice de mayor liquidez del mercado, hemos dateado todo esto y ver cómo se mueve en la primera hora, cómo se mueven los primeros 15 minutos, cómo se mueven los primeros 30 minutos, cómo se mueven las primeras 2 horas. Si nosotros partimos de la premisa de probabilidad, sabemos y ya hemos establecido, por ejemplo, que cuando tú tiras una moneda al aire, la ley de los grandes números te va a decir que vas a tener 50% de posibilidades por un lado, 50% de posibilidades por el otro. Pero eso tienen que ser en grandes números. Entonces, ¿qué hemos hecho? Recolectar esos grandes números para entender cuál es el espectro de movimiento del activo durante ciertos momentos del día. Entonces, básicamente, lo que estamos es jugándonos con esa probabilidad diariamente. Si yo sé que el activo se va a mover 20 puntos, el movimiento implícito de apertura puede ser un gap de 20 puntos hacia arriba o 20 puntos hacia abajo, pues yo puedo establecer una estrategia con opciones que me permita capturar ese rango de movimiento para ganar. Claro, y aquí podemos decir, estos patrones se terminan dando muchas veces el 70-80% de las veces. Entonces, ¿cómo poder elaborar un modelo? Que esta es la parte más clásica y en donde las personas pierden dinero y en donde las personas no son incapaces de comprender este simple concepto. Si tú tienes un activo o una estrategia que te da el 50% de probabilidad, ¿qué tienes que hacer? Que en la que ganes al menos un centavo más de la que pierdes. Y con eso, en el juego de los grandes números, sabes que tienes una estrategia rentable de largo plazo. Si tú tienes, vuelvo y digo, quien no conoce de opciones y decirle que tenemos estrategias en donde ganamos el 80, inclusive el 90 y hasta el 95% de las veces, los comentarios que te llegan es, no, pues ni Warren Buffett. Lo que pasa es que tienes que entender qué hay detrás para poder establecer que ganas 80, 90, 95% de las veces. Y afortunadamente, con las opciones, el tema subjetivo no existe. No es que yo creo que. No, tenemos un modelo matemático que nació en los años 70 que respalda todo esto. El famoso modelo de Black-Scholes and Merton, que nos establece las probabilidades basadas, por ejemplo, en lineamientos de cuánto es la volatilidad implícita de un activo y eso nos permite establecer el rango de movimiento. Entonces, en ese entender, podemos utilizar las opciones para establecer, por ejemplo, rangos de movimiento y dateamos todos estos movimientos durante cierto periodo de tiempo para saber que en determinadas horas o del cierre del mercado a la mañana siguiente se pueden mover tantos puntos. Y es un tema de probabilidades. Entonces, si ganamos, digamos para hacerles el cuento ya corto, si ganamos, hablamos del 70% de las veces. Lo único que se tiene que asegurar el inversor es que en las 70% de veces que gane, simplemente gane un poquito más de lo que pierde. Y es así de simple. Pero nosotros como inversionistas perdemos de vista ese concepto tan básico y es que las que ganamos, ganamos 100, pero las que perdemos, perdemos 1000. Y ya, o sea, tienes un tema equivocado. No, tienes que asegurarte que la que ganes 100 y la que pierdes 80.
Así pierdas 80 y te quedes con esos solo 20, neteando esos 20, sabes que en el largo plazo va a ser positivo, tienes una esperanza matemática positiva y sabes que simplemente es cuestión de escalar el número de posiciones, el número de contratos para que esto funcione. Muy bien. Ahora le vamos a hablar de nuevo al Luis inversor, no al Luis especulador. Vamos a ver, porque sería muy interesante para nuestros oyentes, que son inversores largo en naciones americanas en muchos casos, ¿cuáles son las acciones de tu cartera americana en las que más crees, las que más te gustan para mantener en el largo plazo? Voy a darles un nombre que las personas cuando van y miran me dicen, pero ¿cómo se le ocurre a este tipo hablarme de esta empresa? Y les voy a dar un nombrecito, se llama Ford. Y alguien dirá, pero Ford ha decrecido en sus ventas, sus márgenes también se vuelven más estrechos, es una acción que viene de más a menos. Y ahí es donde viene el concepto de las opciones para poder ayudarte a que generen un buen resultado. Con las opciones a mí no me interesa. A ver, digamos que dentro de las favoritas de mi cartera, que la tengo aquí abierta, está Apple, AGNC, que es un REIT, AMD, Broadcom, American Express, Kroger, Conagra, algunos ETFs expuesto ahí a Brasil, algunas aerolíneas, a Meta, Microsoft, bueno, nada distinto de pronto a lo que ustedes tengan en su cartera. Pero Ford ha sido, sin lugar a dudas, la empresa que más me ha generado rendimientos durante los últimos 5 años. Y ustedes dirán, pero ¿cómo es esto posible si Ford lleva 5 años sin crecer? Tú la ves y la ves plana. Llega hasta 14, se vuelve a 9, a 8 y por ahí anda. Y ahorita que estamos grabando este video está en 10,48. ¿Cómo es posible que Ford le haya generado ese rendimiento? Por una sencilla estrategia llamada el cover call. Porque resulta que yo hice un planteamiento en una hoja de Excel hace unos años en donde yo decía, si hacemos esto de manera semanal, es muy probable que podamos tener el 100% de rendimiento de capital en un año. Así que lo llamé el reto Ford y muchos aceptaron ese desafío en el canal y empezaron a hacerlo. La volatilidad era distinta hace 5 años que empezamos. Hoy es un poco menor, luego pagan un poco menos primas, pero aún así, de hecho, hace un par de semanas hicimos un update de un reto, de este desafío que lo hemos venido haciendo y obtuvimos en los últimos 12 meses el 48% de rendimiento, haciendo solamente cover calls entre una de esas compañías, la compañía Ford. Entonces, no necesito que el activo suba de precio, no necesito a veces que ni siquiera me paguen dividendos, si pagan dividendo mejor porque el dividendo también ayudó, pero con encontrar un activo neutral y poder vender primas que pueda cobrar cada semana, eso termina siendo más beneficioso que inclusive un crecimiento. Lo que termina pasando, y es que la forma en que planteé este reto o este desafío, es que con la prima que recibimos cada semana, seamos capaces de reinvertir esa prima y comprar al menos una acción. En los momentos de gloria, con la volatilidad alta, podíamos comprar 2 acciones a la semana. Pero si tú te pones a ver dentro del punto de vista, digamos, rendimiento de la estrategia, y si se mantuviera plano durante el año, tú podrías adquirir al menos 52 acciones adicionales solamente por la venta de la prima. Por lo tanto, digamos que en términos prácticos eso termina siendo más de un 50% de rendimiento. Y la prueba está en que logramos el 48% de rendimiento porque eso lo documentamos durante todo un año. Había actualizaciones mensuales de la evolución de la cuenta y tuvimos el 48% de rendimiento en el último año. Entonces, dices, sí funciona. Ahora, que es que Ford se cayó. Bueno, pero cuando vemos la línea de tiempo de largo plazo, podemos ver que realmente sí mantuvo, dentro de todas sus subidas y caídas, sí mantuvo como una neutralidad que permitió generar estos rendimientos a través de la venta de primas en un cover call. Entonces, vuelvo y digo, cuando uno habla con un inversor tan cualificado como tú, que va y mira los estados financieros de este tipo de compañías, podrá decir, no, quizás esta no es la mejor inversión, podríamos
disponer el dinero en otro tipo de activos que tengan mayor potencial de crecimiento. Pero como digamos que a partir de esa estrategia no busco el crecimiento, entonces resulta fenomenal. Yo digo que por vergüenza yo por lo menos debería tener un carro de Ford por todos los rendimientos que me da durante todos estos años. Qué bueno, qué bueno. Te entiendo perfectamente porque yo también tengo algunas acciones en el fondo y en mi cartera anterior, antes ahora ya lo tengo todo en el fondo, pero anteriormente de estas que le he ido vendiendo calls, le he ido vendiendo calls y nunca he tenido que entregarlas. Y aunque no hayan subido tanto en precio, cuando sumas el precio más los dividendos recibidos, más todas las calls recibidas, la rentabilidad que ha dado ese activo, porque la ha dado de tres formas, no solo una, no solo porque ha subido el precio, pues ha sido muy superior a la de otros que me ha subido el precio y lo he vendido y ya está, ¿no? Y es verdad, me encanta ver cuando algunas de estas calls vendidas que tenemos, el precio se va acercando al vencimiento y justo se queda por debajo y no las tienes que entregar y le puedes vender otra call un poco más alto. Eso, El mejor escenario posible. Sí. hace unos meses pasó con el Banco Santander, que le habíamos exigido con venta de calls, ya ves tú, fíjate qué activo más aburrido, un banco, ¿no? Le habíamos exigido pues entregarlas como un 30% más arriba, porque con las subidas de tipos de interés, pues la acción se esperaba por fundamentales, se esperaba que subiese. Y que si llegaba al precio de, no me acuerdo si eran 4,20, era donde íbamos a entregar, ¿no? Bueno, pues justo aquel cierre se quedó en 4,19 o algo así, ¿no? Y la alegría de ese cierre, de no tenerlas que entregar, donde nos habíamos llevado una prima bastante suculenta también, por la volatilidad que había demostrado el activo, y luego pues poderle volver a vender otra call, pues ya lo sabes, eso da mucha alegría, vas ganando dinero de tres formas distintas, ¿no? Así que sí, una maravilla. Muy bien, pues me gustaría que terminásemos con una frase tuya de toda tu experiencia que de verdad les dé a los miembros de la comunidad Bolsazón un conocimiento, una píldora que llevarse, una píldora de conocimiento que les sirva de por vida. A ver qué nos cuentas. Bueno, yo tengo siempre porto esta camiseta que dice no sea vago, estudie, y sí que toma mucha relevancia al respecto porque queremos, a ver, cuando yo lo veo de esta manera en los alumnos que llegan a la comunidad y es, imagínense que su hijo les dice que quiere ser un deportista, un futbolista y ¿ustedes qué deberían exigirle a ese hijo? Bueno, pues, ok, yo te apoyo en tu proceso, pero debes entrenar, debes ejercitarte, debes practicar muchas horas, los 7 días de la semana, comer bien, no tomar bebidas gaseosas, no tomar alcohol, no consumir ningún estupefaciente, ninguna droga. Pero entonces, no, pero ves al hijo que le gusta salir de fiesta, lo ves tomando cerveza, le gusta fumar. Entonces él no quiere ser futbolista, él quiere realmente jugar a ser futbolista, pero no quiere poner el empeño y la pasión. Y yo digo que pasa igual con las personas que quieren ser traders, o sea, quieren ser inversionistas. Y es que quieren venir a ganarse la lotería cada semana, a jugar en el casino cada semana, y eso no es posible. Por lo tanto, deben prepararse, aprender, y por eso siempre ando con mi frase de batalla de no sea vago, estudie, porque sí requieres preparación. Y más allá de preparación, y no hablo solamente de preparación a nivel técnico, de entender una gráfica, entender un estado financiero, entender un balance, no, hablo de preparación a nivel mental y a nivel de disciplina. He entendido y me costó entenderlo durante muchos años que en el negocio de la inversión el componente crítico que te va a hacer exitoso o no exitoso, y por cierto la mayoría de las personas fracasan, es adolecer de disciplina. Si tú no tienes disciplina, por mucho conocimiento que tengas a nivel técnico, por mucho conocimiento que tengas en la lectura de un informe, que seas un experto en analizar una compañía, si no hay disciplina, realmente no vas a tener muy pocas oportunidades de éxito en este negocio. El talento nunca es suficiente, así seas muy bueno con los números, sin disciplina
esto irremediablemente te va a llevar al fracaso. Puede que tengas unos momentos de gloria por unos pocos días, pero la suerte no todos los días te acompaña, va a acompañar a otros. Mientras que sí, hay momentos en donde la motivación muere, es la disciplina la que nos resucita y la que nos permite seguir adelante día tras día, a pesar de que las cosas no se vean tan claras o no funcionen como de la manera en que lo estamos esperando. Así que la frase también adicional a no sea vago, estudie, el talento nunca es suficiente, hay que acompañarlo con disciplina. Qué bueno, qué buen final, de verdad, Luis, muy, muy interesante lo que nos has contado. Yo creo que esto a los que no sepan del mundo de las opciones le va a dar el gusanillo. Por aquí abajo pondremos tu canal por si te quieren seguir. Dejadnos comentarios, preguntas que las responderemos, y también si queréis que profundicemos en estos temas, pues ya sabéis, nosotros mismos os explicamos sobre las opciones. Luis está también disponible. Luis, esta es tu casa. Muchas gracias por venir a Bolsazón. Javier, el placer es mío y el honor es mío. Muchas gracias por tenerme aquí. Un abrazo, muchas gracias. Gracias para ti también.